¿Por qué Estados Unidos es el país de los sueños? Hola, mi nombre es Mariana Medina y yo creo que todos alguna vez hemos conocido, conocemos o incluso hemos sido esa persona que está ansiosa de vivir el sueño americano o que de hecho ya se encuentra en Estados Unidos y nos hacen comentarios sobre el desarrollo, los apoyos del gobierno, etcétera, etcétera. Quiero hacer un pequeño paréntesis y decir que de hecho me encuentro estudiando Relaciones Internacionales y estoy haciendo una especialización en globalización, por lo que todo lo que voy a decir puede ser cierto. ¿O no? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el primer mundo destruido, es decir, Europa en ruinas y los aliados como ganadores, Estados Unidos tenía 2/3 partes de todo el oro del mundo. En este momento el oro respaldaba las monedas de todo el mundo, entonces por favor quiero que se imaginen la magnitud de riqueza que tenía en ese momento Estados Unidos. A la par, estaban surgiendo estas dos nuevas poderosas ideologías que todo el mundo ya nos hemos cansado de escuchar. Por un lado el socialismo y por el otro lado el capitalismo. Que unas personas satanizan uno, que otras personas satanizan el otro, pero la verdad es que eso es decisión de cada quien. Estas ideologías trataban de ver cómo gobernar el mundo, y no como tal de cómo gobernar, sino de qué carajos iban a hacer para poner al mundo a jalar otra vez después del desastre. Se dice que en este momento existía un sistema internacional bipolar. Y no bipolar como tu ex, tranquila. No me refiero a que cambiaba de humor, me refiero a que realmente el poder estaba partido en dos. Por un lado estaba Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. El único gran detalle es que, esta bipolaridad no estaba tan así. Estaba más o menos así, por el insignificante detalle de todo el oro que tenía Estados Unidos. Es importante mencionar en este punto que, la historia normalmente no se cuenta así, pero desde mi punto de vista, la Unión Soviética puso la cereza en el pastel para ganar la Segunda Guerra Mundial, entonces es necesario para tomarlo en cuenta por qué existen los dos circulitos. Después de aquí se da la caída de la Unión Soviética, que por la mala administración, que si por que el sistema no funciona, o porque Estados Unidos, no sé qué. La verdad es que esto también es decisión de cada quien. Lo importante en este aspecto es que el sistema internacional cambia totalmente. Y en lugar de ser dos bolitas como lo veíamos, se convierte en una. Entonces, la mayor parte del poder se voltea hacia Estados Unidos. Y ya no tenemos un sistema bipolar, ya no tenemos tenemos un sistema internacional unipolar, en donde Estados Unidos es el hegemón. ¿Pero qué es un hegemón? Según Cambridge, un hegemón es un grupo muy fuerte de países que tiene la capacidad de hacer cambiar a otros. Pero entonces ¿Estados Unidos es el malo del cuento? Realmente yo creo que no existen malos ni buenos. Simplemente existen países que actúan de acuerdo a sus propios intereses para brindarle el mayor bienestar posible a su población. Y desde este punto me quiero dirigir a la teoría de la estabilidad hegemónica. La teoría de la estabilidad hegemónica sostiene que es más probable la paz cuando solamente hay un estado dominante. Y esto ayuda por las buenas o por las malas a preservar la paz. En mis primeras clases de Relaciones Internacionales, una maestra muy querida nos hacía la comparación un poco chusca de un garrote y una zanahoria, en donde para cualquier negociación internacional se podía usar una zanahoria como recompensa, y no literalmente una zanahoria, sino más bien un premio, ya sea mejores condiciones en el comercio o paquetes económicos, etc. Y por el otro lado un garrote, que se refiere a las sanciones. Que si aranceles o que si construir un muro, por ejemplo, etc. Y gracias a este garrote y a esta zanahoria, las relaciones fluyen. Y si hay algún problema, interviene el hegemón. Algunas veces por debajo del agua, porque la soberanía es el primer principio de las relaciones internacionales. Y ahora, ¿qué es la soberanía, no? Pero la soberanía, según el Sistema de Información Legislativa, es el ejercicio de la autoridad en cierto territorio. Significa independencia, poder decidir las leyes, la constitución, la administración, etc. Entonces, la teoría de la estabilidad hegemónica, en la teoría de la estabilidad hegemónica, si el garrote y la zanahoria no funcionan en los conflictos bilaterales, o sea, entre dos países, interviene el hegemón que tiene más peso para hacer que se pongan de acuerdo. El mismo caso aplica cuando se quiere quitar al hegemón de su cargo. Es como cuando te metes con el bully de tu escuela y defiendes a tus amigos, defiende a sus amigos cuando le da la gana, pero si te metes con él, es pelea segura. Por ejemplo, los atentados terroristas y la intervención en Afganistán. Pero en fin,
Como diría Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuando algunos conflictos empiezan a ponerse un poco más tensos de lo que deberían, aunque estos países no sean amigos del hegemón o estén muy lejos, o si el hegemón no tiene recursos, de todas maneras tiene que intervenir para preservar su poder, para preservar el orden y evitar la catástrofe. Las responsabilidades de un hegemón literalmente recaen en mantener el orden del sistema internacional. Pero aparte de eso, aparte de una gran responsabilidad, también hay grandes ventajas. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué pasaría si imprimiéramos muchos billetes? Pues bueno, Estados Unidos puede hacer eso. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos que Estados Unidos tenía alrededor de 2/3 partes de todo el oro del mundo? Pues bueno, hubo un momento, de hecho, donde Estados Unidos empezó a imprimir más billetes de los que tenía respaldados en oro. Entonces los países se dieron cuenta y cuando trataron de reclamarle realmente para mantener todo en paz, llegaron al acuerdo de que todo el dinero que estuviera respaldado en oro se iba a respaldar en dólares y a su vez los dólares no estarían respaldados en nada. A estos acuerdos se les conoce como los acuerdos de Bretton Woods. Entonces, bueno, cuando Estados Unidos imprime dinero para todo el mundo. Y los problemas que se debería de enfrentar, como la inflación, realmente los enfrenta todo el mundo. Pero los beneficios se los lleva la población de Estados Unidos. Es por esto que existe el sueño americano. Pero ¿hasta cuándo puede durar esto? Hemos visto nacer, crecer y caer imperios. Que si el romano cayó por la mala administración, que si el azteca por la viruela, que si el otomano y otros. Al final de cuentas, la verdad es que sigue surgiendo uno nuevo y el vacío de poder se llena y el ciclo continúa y continúa. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿caerá este? O más bien dicho, ¿cuándo caerá este?